Hola, hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Mujer Es. Quédate con nosotras, compartí este episodio y informate de los derechos humanos de las mujeres. Hoy, precisamente, nos acompaña la presidenta ejecutiva del INAMU, la señora Yerlin Zúñiga Céspedes. Con ella vamos a conversar sobre el hostigamiento sexual. Yerlin, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, doña Mayra. Con mucho gusto. Bueno, le voy a regalar el doña. Sí, regálamelo. Te lo devuelvo, mejor dicho. Señora presidenta, para empezar, ¿cómo definimos el hostigamiento sexual y cómo se diferencia del acoso? Sí, bueno, el hostigamiento sexual es una problemática que ha estado invisibilizada y inclusive la hemos normalizado partiendo mucho en este patriarcado tradicional que hemos tenido. El hostigamiento sexual es toda esa conducta y comportamiento que tiene connotación sexual y que a mí me afecta. El hostigamiento sexual puede afectar en el empleo, en la docencia e inclusive impacta el bienestar personal de las mujeres. Ahora, se da mucho y es muy normal que se confunde el acoso laboral con el hostigamiento sexual. Vamos a ver, el acoso laboral, voy a devolver el hostigamiento sexual con solamente un hecho, un comportamiento, alguna manifestación que sea grave, ya con eso es suficiente para que se dé una denuncia y tomar las medidas del caso. Mientras que el acoso laboral tiene que ser muy repetitivo y además, para darlo con ejemplo, se da, por ejemplo, cuando una mujer o una persona, en este caso, la separan de sus labores en la oficina, que no la incorporen en ciertas reuniones de equipo, que le quitan trabajo, que le dan mucho trabajo. Sí. Entonces, todo lo que busca esa persona que está agrediendo es que renuncie o que a la hora llegada despedirle, ¿verdad? Buscarle esa serie de acciones. Pero todo eso para decirle que en algún momento eso escala hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque ya es tanta la presión en ese sentido que en algunas ocasiones cae en el hecho de decirle, mira, si quieres un ascenso, el que tanto estás buscando porque te estoy dando un montón de trabajo, acuéstese conmigo o salga a cenar conmigo buscando obviamente, no sé si bien decirlo, ¿verdad? Tener relaciones sexuales con la persona. Un beneficio sexual. Sí, tal vez soy muy explícita, pero en realidad de eso se trata porque no quiero hablar como en términos muy generales. Y entonces a la hora de llegada se llegan a vincular. Ahora, el hostigamiento sexual hay diferentes tipos de manifestaciones. Hablamos, por ejemplo, de los piropos, que es lo que nosotros normalizamos, hostigamiento sexual, un piropo con contenido sexual. Muchas veces hemos llegado inclusive a las oficinas o a centros educativos cuando llega y dice, ya, llegó de malas. Sí. ¿Qué fue? Que ayer, quién sabe, le fue mal, pero con esa connotación sexual, molesta inclusive. Entonces, este ejemplo que le estoy dando es para indicarle que solamente no son los piropos que normalmente estamos acostumbradas a escuchar, sino inclusive chistes. Y más allá, en ocasiones se da ahora también con el tema de las redes sociales y mensajes de texto que te mandan fotografías con connotación sexual y que nosotros no estamos ni pidiéndolas ni siquiera son de recibo. Entonces, en ese momento, cuando todo llega a incomodar, ya caemos en hostigamiento sexual y, como le digo, también tiene una cierta vinculación, llega a escalar en ocasiones cuando también tenemos comportamientos de acoso laboral. ¿En cuáles escenarios se presentan situaciones de hostigamiento sexual? ¿Verdad? Ya lo dijiste un poco, ¿verdad? Empleo y docencia es más el que nos vamos a quedar. Pero ¿cuáles conductas o comportamientos revelan que estamos ante una situación de hostigamiento sexual de primera entrada? Ok, voy a dar por ejemplos para poderlo comprender. ¿Qué sucede, por ejemplo? Bueno, y también ocurre en ambos espacios. El hecho en el empleo, como le digo, escala como unos ciertos más de podría decirle en conclusión, que son las mismas manifestaciones y comportamientos que se dan en espacios de estudio o trabajo. A la hora de llegada estamos hablando de que son piropos, a veces estamos hablando, no sé cuántas veces nos ha pasado, que llegan y nos dan ese abrazo, pero es ese abrazo que uno no quiere y es con rosada literalmente, ya que ellos se lo siente como el aire aquí que le está. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo, roces innecesarios. ¿Verdad? O sea, son espacios que muchas mujeres y personas deseamos que nos respeten y hay roces totalmente innecesarios. Y por otro lado, también ahora con la violencia cibernética digital, que se da,
el montón de mensajes, mira qué linda que te ves hoy, esos comentarios relacionados con su cuerpo, esos comentarios relacionados con su manera de vestir, que son totalmente innecesarios. Así es. Pero todas esas manifestaciones, no importa dónde ocurren, a la hora de llegar son manifestaciones, como por decirlo de una manera, universales que nos van a aplicar en cualquiera de los ámbitos. En el laboral, en el educativo. Totalmente. Mira, el hostigamiento sexual se ha llegado a minimizar y lo peor es a normalizar, como lo estás diciendo, ¿verdad? Esos mal llamados piropos, eso de este compañero siempre me lo hace, ya estoy acostumbrada a que me saluda de esa forma, a que me da esta repulsión y estas cosas. ¿Por qué es importante que las mujeres hablen, que denuncien a tiempo, que identifiquen las acciones? Sí, primero identificarlo, porque como estábamos conversando, se normaliza tanto y a veces nos exponemos a que, ay, qué exagerada, eso no es nada, ay, no, por favor, o sea, es que usted lo está malinterpretando. Sí. Entonces, inclusive es ahí cuando se hace un llamado a las personas que siempre tenemos alrededor, porque yo siempre he dicho, una vez tuve una situación de atender una denuncia y era una chica que el muchacho le daba persecución y le hacía piropos, le escribía mensajes, ella iba a la parada de bus, el chico iba atrás de ella. Y a la hora de llegar todo el mundo minimizaba esos comportamientos. Y cuando ya uno entra a profundizar, es cuando usted se da cuenta que cada una de las personas tenemos una historia. Y en ella floreció en algún momento un abuso sexual. Entonces yo siempre doy ese ejemplo porque no minimicemos. Y por ejemplo, como cada mujer tiene una historia y entre más normalicemos esto, nunca vamos a apostar por ese cambio cultural, no vamos a apostar por desalentar este tipo de comportamientos. Que hoy hay una ley que nos cobija en ese sentido, donde la ley le dice que todas las partes tenemos la responsabilidad de implementar los reglamentos en los centros de trabajo, en los centros de estudio, para desalentar con campañas de sensibilización, para abrir los mecanismos de denuncias, para que hayan acciones correctivas a estudiantes y sanciones a funcionariados. Hay que entender, por ejemplo, todo eso depende de la normativa interna de cada institución. Y las empresas deberían también estar implementando sus mecanismos, esto no solamente de la institucionalidad, para decirle que en muchos, de acuerdo a la normativa interna, es hasta una amonestación por escrito, una llamada de atención, hasta el despido de su centro de trabajo, así como la expulsión de los centros educativos, y así es como debe de ir. Así es. El hostigamiento sexual es violencia, y eso es algo que la gente tal vez no lo percibe de esa manera, y es uno de los mensajes que yo siempre posiciono al inicio. Eso es un tipo de violencia que tenemos que trabajar en equipo para poderlo erradicar y no solamente involucrarlo al tema institucional, ¿verdad? Como les digo, las empresas. ¿Cuántas empresas no sé si han visto que uno va como a algún supermercado, si está la ley, porque también es obligación de poner, eso es un espacio libre de hostigamiento sexual y discriminación? Entonces creo que son llamados a todos los actores del sistema. Y responsabilidades. Totalmente. A quien le compete, exactamente. Señora Presidenta, hay muchas consecuencias emocionales y psicológicas para quienes sufren, para quienes las sufren, este tipo. ¿Qué efectos puede tener en la vida de una persona y cómo puede impactar su bienestar general esto? Sí, en efecto tiene consecuencias a nivel emocional. Muchas personas pasan con náuseas, jaquecas. Bueno, ya eso es un tema físico que el cuerpo lo externa de una manera totalmente diferente, pero ¿cómo lo vemos? Lo vemos en cómo esa persona se relaciona con su parte social, con su familia, con sus amistades. Lo vemos con esa falta de motivación para ir a trabajar, para ir a estudiar. Lo vemos en este aumento de ausencias. Lo vemos en este montón de incapacidades, muchas, ¿verdad? Porque ya no quieren ir a ese espacio donde tienen al acosador cerca. Y además, y otro efecto, ¿verdad? Porque como todo el mundo dice, ay, eso no es nada, o bien, por lo general siempre en el tema de violencia hay un asunto de quien ejerce el poder y se aprovecha de él. Entonces, no voy a decir siempre, pero por lo general siempre es el superior
quien ejerce ese tipo de violencia. Entonces, obviamente que en las oficinas o inclusive en las mismas aulas, usted verá, mira, es que es el profesor que está acosando a mi compañera. Exacto. Pero yo como quiero pasar el curso, entonces, verá, yo le río la gracia. O mira, me quedo callado o empiezo a criticar. O por otro lado, por ejemplo, en las oficinas, yo no me voy a quedar sin trabajo. Entonces aquí es, mira, yo mejor me mantengo al margen, o es más, a veces los llaman hasta de testigos. Sí. Y en el entendido que la ley de hostigamiento sexual, que va al amparo del Código Penal, establece que cualquier testimonio falso es delito. Entonces, a la hora de llegar, esto es serio. Eso no es simplemente un gusto de que me sentí incómodo o lo que, ¿verdad?, se les ocurra. Es que realmente es un delito. Y esto hay que empezar a erradicarlo y hay que ir a desalentarlo y también hay que informarlo. Que es parte de lo que estamos haciendo precisamente hoy con esta conversación. Se puede... Vos lo dijiste, ¿verdad? Las jefaturas son normalmente las que podrían estar ejerciendo un hostigamiento. También puede ser por un homólogo y también se puede denunciar en esa misma medida. Sí. Cuando es un compañero de oficina y no es tu jefe. En efecto, por ejemplo, 9 de cada 10 denuncias son presentadas por mujeres y el 96% aproximadamente son contra mujeres. Digo, contra hombres, perdón. Contra hombres, sí. Entonces, siempre ese porcentaje lo que nos dice es que este 96% son hombres los que están ejerciendo esta violencia y que tenemos un margen pequeño de que también son mujeres las que también están hostigando sexualmente a otras. Sí, pero es abrumador el dato. Sí. Abrumador, casi el total. Señor presidente, las mujeres normalmente les asusta denunciar. Y más, como lo dijiste al inicio, cuando está en juego mi trabajo. ¿Qué pasos recomiendas a una persona que se enfrenta a una situación de este tipo? No es fácil. Yo empáticamente he hecho el ejercicio, ¿verdad? Como nosotras invitamos a denunciar porque es la manera de darle un alto, es la manera de que a otras mujeres no les pase. Pero esto va de la mano no solamente de presentar una denuncia. La que está afectada en este momento, la que está sufriendo violencia en este momento, sabe que la ley le ampara con medidas de protección, medidas cautelares en este caso, en esta materia. Y eventualmente, como les digo, presentar la denuncia es una manera de decir, eso es un alto. Yo no quiero que me siga pasando, yo no quiero que a usted le pase, yo no quiero que a la otra compañera se le vuelva a repetir, porque son personas que aprovechan ese poder y creen que son intocables. Y yo me voy y llega otra. Exactamente. Entonces es una manera de decir, sí, de empoderarse y decir, no, es un alto pensando en mí, pensando en otras, pero más allá de eso no es fácil. No. Yo no voy a decir que es fácil. No es fácil, pero siempre tenemos este acompañamiento psicológico que podríamos buscar de las diferentes instancias involucradas. Por ejemplo, no voy a hablar del INAMU per se, pero hay instituciones, hay empresas que tienen hoy servicios psicológicos a disposición del estudiante, de la población estudiantil y del funcionariado. Son servicios que sí es necesario quien presente una denuncia, que no piense que no le va a afectar su bienestar personal, porque sí le afecta, entonces hay que buscar ayuda. Y eso es un proceso que tiene que ir de la mano. Y por otro lado, como les digo, presentar la denuncia, más allá de detenerle el comportamiento y detener a esa persona, la ley, por ejemplo, de hostigamiento sexual habla del principio de indubio pro víctima. ¿Qué quiere decir esto? El hostigamiento sexual ocurre en lugares cerrados, espacios donde no hay otra persona que lo esté viendo. Entonces, lo que esta ley le dice es que si estamos usted y yo en ese momento, quien le va a creer a la hora de hacer un análisis en el proceso es a la víctima, porque primero no es fácil y además no es que ella tuvo la culpa. Los mismos estereotipos que siempre hablamos en eso, que no fue que ella tuvo la culpa, no fue que ella lo provocó. Nada de eso es cierto. A nadie anda, nada de eso es cierto. Entonces, todo esto para decirle que en esta ley en particular tiene este principio que no aplica para otras, que sí, a la hora de llegar a hacer el análisis se le atribuye ese peso a favor de la víctima. Entonces, porque eso yo lo he escuchado de mujeres que he atendido y es que si nadie me cree, es que no había nadie, yo no tengo pruebas. Él es mi jefe. Exactamente. Y además otras me dicen, mira, yo hasta ahora, después de tanto tiempo de estar viendo que ella también se lo hace a otras compañeras, yo no me animaba a denunciar, pero es que yo no sé si es tarde. Y esa es otra cosa que yo quiero rescatar. Esta ley lo que permite es que las acciones, aunque sean pocas,
puede denunciarse si está dentro del rango de los 2 años. 2 años. 2 años. Y otra cosa que me gustaría tomar en consideración para las personas que lo están sufriendo es, como dice uno, armarse de todo lo que sea necesario para presentar la denuncia. Eso es poco a poco. ¿Qué se necesita? Bueno, conocer el nombre completo de la persona o al menos características para poderlo identificar. Siempre recordar qué pasó, cuándo pasó y cómo sucedió. Siempre y siempre es importante cuando se presentan ese tipo de denuncias recordar más o menos en qué fecha fue. De pronto hacer una pequeña bitácora antes de ir. Exactamente. O hacer ese recuento, porque llegar a presentar una denuncia me hostigó, ¿verdad? Creo que hay que armarnos y de pruebas, de evidencias, y esto, como le digo, o sea, aplica el principio de indubio pro víctima, que eso no es estrictamente necesario y que durante el proceso se puede ir aportando esa prueba, pero lo que sí quiero decir es que hay información básica que es el qué pasó, el cómo pasó y cuándo pasó. Y esos son elementos que tenemos que empezar a formar, y como les digo, si está dentro de los 2 años, ellas son valoradas dentro de un proceso, entonces nunca es tarde. Todo eso para decirles, nunca es tarde para denunciar, y con la valentía de dar el paso y con la valentía de que se tiene que creer, porque la ley también le cubre en ese sentido y también le cubre con medidas cautelares, que eso es otra cosa que poco a poco hemos ido mejorando. Cuando se da una medida cautelar, ¿de qué me refiero a esto? Es cuando se le dice a la persona que está agrediendo, mira, no se acerque a la víctima, la voy a separar del cargo para que ella pueda seguir en su diario vivir tranquila, o bien lo envían con un permiso sin goce salarial, etc. Entonces, una de las prácticas que antes se daba es como lo importante de aplicar la perspectiva de género en esos procesos. Es que se le decía a la persona que presenta la denuncia, vaya, la voy a mover de puesto de trabajo, la voy a mover de grupo en el centro de estudio. O sea, todo era en función de la que presentaba la denuncia, como si fuera poco. Sí, y ahora el proceso, que dura un montón, y además haber tomado la decisión, gracias y todavía a Dios, yo recibo los cambios. Totalmente, pero gracias a Dios creo que poco a poco, conforme el INAMO también ha levantado la voz, ha sensibilizado, y que toda la normativa también les ampara, se ha logrado que se esté incorporando esa perspectiva de género a la hora de analizar los procedimientos administrativos, porque nosotros que trabajamos en materia de género lo sabemos muy bien, pero a la hora llegada eso cae en manos de profesionales en derecho que tal vez no tienen esa misma perspectiva, y es ahí cuando hacemos el llamado de esos procesos de sensibilización, de capacitación que deberían de tener las personas que llevan órganos para que apliquen esa perspectiva. Lo llamamos a nivel judicial en diferentes materias, pero también a nivel administrativo, hay que hacer el llamado. Claro, por supuesto. En ese sentido, el papel de las instituciones es clave en la lucha contra el hostigamiento. ¿Qué rol debería desempeñar el Estado y las instituciones para prevenir y sancionar estos actos? Sí, en efecto, voy a hablar como muy legalista. Hay una ley que hay que cumplir, y todas las instituciones hoy deberían de tener un reglamento para ofrecerle a las mujeres los mecanismos de ayuda, de atención y etcétera. Como Estado, bueno, unirnos y, como les digo, posicionar de que eso es un problema social que está invisibilizado, que tenemos que considerarlo en nuestros procesos, en nuestro día a día, dejar de normalizar, hacernos una revisión, porque cuando se empieza a trabajar en eso, digo, mira, ¿qué va a hacer? No, a veces uno hace un comentario, un chiste, o a veces uno lo suelta porque normalmente, tradicionalmente, se ha dado. Ha dado risa. Entonces al final de cuentas uno dice, mira, yo siempre estoy diciendo eso, pero tiene connotación sexual, puede ofender a la otra persona. O a veces decirle, mira qué linda que te ves, ¿verdad? Con ese vestido se te real. Bueno, eso es un ejemplo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es que literalmente. Entonces es ahí cuando uno dice, mira, el hecho de veces yo digo, mira qué linda que te ves, pero hay gente que se pasa, ¿verdad? Es cuando uno dice, revisémonos un poquito. Claro. Hombres, revisemos qué le decimos, con qué contexto, porque normalmente también ellos sí saben con qué interés hay de fondo. Totalmente. ¿Verdad? Entonces es diferente este piropo a cuando ya realmente estás acosando, hostigando a una compañera, o cuando sos el jefe y le estás dando, como lo dijiste antes, comentarios innecesarios. Y creo que haciéndolo así como una revisión general, dependiendo en el espacio en el que uno se desenvuelve, es que eso es casi de todos los días. Exactamente. O sea, literalmente de todos los días. Y en casi todos los espacios laborales. Una se puede sentar con amigas de diferentes lugares, empresa privada, instituciones públicas, y esto es como el pan diario.
Y hay historias de historias. Historias fatales. Aquí nos llenaríamos de ejemplos contando, porque a mí me gusta hablar del ejemplo, porque cuando uno lo habla así como en general cuesta, pero cuando ya usted da los ejemplos uno dice, mira, si a mí me pasaba esto, por ejemplo. O como les digo, esos chistes, cuando usted ve que llega alguien tirando puertas que no quiere hablar a nadie, y dice, pucha, le fue mal la noche. O sea, ¿qué necesidad hay de hacer ese tipo de comentarios? Pero casi siempre, siempre, digamos, están dirigidos a las mujeres. Sí, claro, y se normaliza. Ajá. ¿Verdad? Entonces es eso, yo creo que es que ir rompiendo eso de normalizarlo y hay que invisibilizarlo como, o sea, hay que visibilizarlo como problema, como violencia. Sí. Esto yo creo que con esto vamos cerrando, ¿verdad? Que el rol que tiene la sociedad en erradicar el hostigamiento sexual. De pronto pensamos, bueno, es que eso es problema de Mayra y su jefe. No, no es cierto. Esto es un tema que nos compete a todas y a todos. ¿Y cómo generamos un espacio más seguro para las mujeres? Sí, en efecto. Bueno, gracias a Dios, conforme pasa el tiempo, hemos dado pasos para poder erradicar, para poder sensibilizarnos. Como sociedad, bueno, yo soy de las que creo fielmente de que mucha de la educación se da en los hogares. Y también, no solamente en los hogares, sino lo veo como en esa red de apoyo, porque no todas las personas tenemos ese apoyo familiar, sino también que hay mujeres. Sí. Y como conversamos ahora, fuera de este espacio, esto no es solamente de mujeres. Sí. Como le decía usted, esto es como un trabajo solo de mujeres. No sé cómo era lo que lo mencionaba. Es tema de chicas. Eso es tema de chicas, exacto. No, eso es tema de hombres y mujeres que tenemos que hacernos esta revisión y empezar a hacer los cambios y empezar a... Voy a utilizar la palabra corregir, pero al menos, ¿verdad? Recomendarle a otras personas que tengamos cerca, decir, hey, mira, no hagas esto. Hey, mira, estás incomodando. Hey, mira, no está bien. Hey, mira, te puede pasar esto, mejor pararlo. Claro, entonces, claro, y que aquí también toma mucho sentido estos, ¿verdad? Movimientos mundiales del Me Too, por ejemplo, ¿verdad? Que es un poco más ampliado que esto, pero que también es una forma de que yo alzo la voz por vos, porque en algún momento también me puede pasar a mí, en algún momento te pasa a vos. También. Somos un colectivo cuidándonos entre todos y todas. Sí, e inclusive, como conversamos, el rol del hombre. Hay muchas mujeres que tienen amigos y ojalá que ese amigo lo entienda. Le pase por el cuerpo. Exacto, y diga, sí, no, yo le voy a dar apoyo, ya sé cómo ayudarle en lugar de juzgarle, en lugar de decirle, eso no es nada, decirle, hey, mira, sí, podemos buscar ayuda, averigüemos, o sea, dar ese apoyo porque a la hora llegada eso es un cambio de todas y todos. Claro, porque todas las alianzas son importantes en este tema, definitivamente. Así es, como conversamos ahora, eso no es materia solamente de las instituciones, son las empresas, la sociedad, en la familia, todo a la hora llegada. Si queremos un cambio, tenemos que empezar por ahí. Así es, no hay por dónde. No hay por dónde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Yerlin por acompañarnos en este espacio en el que hablamos del tema del hostigamiento sexual. Cómo reconocerlo, cómo enfrentarlo y también denunciarlo. La invitación y la reflexión a las instituciones, a la sociedad en general, como lo dijo la presidenta ejecutiva, a las empresas y a todos los actores involucrados, porque la erradicación de la violencia nos corresponde a todas y a todos. Aquí vamos a seguir dando nuestro espacio para informar a las mujeres, para educarlas sobre sus derechos y sobre todo para empoderarlas, para seguir generando espacios y entornos menos o digamos cero violentos para las mujeres. Ese es nuestro objetivo. Paso a paso, pero por ahí avanzamos. Por ahí vamos, esa es. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima aquí en Mujeres.